El control de posición. El control de posición, el tema que vamos a hacer también está basado en el libro este de Rafael Kelly, este de acá, el libro de Rafael Kelly, ¿no? De control de movimiento de robots manipuladores. Si bien el libro es sobre control de movimiento, mejor es grande, antes de hacer el control de movimiento, él trata la dinámica y después trata el control de posición para terminar en control de movimiento. Control de movimiento nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Solamente vamos a llegar hasta control de posición. Pero bueno, la diferencia entre uno y otro no es mucho, ¿no? Porque control de posición, nosotros le decimos al robot, vete a este lugar, y el robot se va a ese lugar, ¿no? En cambio, en control de movimiento, nosotros le decimos, vete a este lugar, y después ese lugar lo movemos a otro sitio, después es otro sitio, entonces genera un movimiento, ¿no? Entonces, las bases del control de movimiento es el control de posición. Y es lo que se va a ver, ¿no? Y es la parte 2 del libro de Rafael Kelly. Entonces, esto vamos a ver si esto le damos un análisis quizás mañana. Y luego también tenemos como otra fuente bibliográfica el, el Barrientos, ¿no? El Barrientos. Entonces, fíjense que aquí en su índice, en la parte izquierda, ¿se acuerdan? El libro Barrientos, fíjense cómo está organizado, ¿no? El capítulo 1, una introducción, el 2 habla de la morfología del robot, el 3, las herramientas matemáticas para el desarrollo de la robótica, el 4, la cinemática del robot, el 5, la dinámica, el 6 ya empieza con el control, ¿no? Control cinemático, y el capítulo 7, control dinámico. Ahorita más o menos les voy a explicar cuál es la diferencia, ¿eh? Luego continúa con programación de robots, habla un poco sobre la implantación de los robots industriales, aplicaciones, etcétera, ¿no? Inclusive tiene teleoperación. Esos temas definitivamente no los vemos por el curso que ya sería, digamos, robótica 2, digamos, ¿no? Nosotros vamos a llegarlo mucho hasta control dinámico, ¿no? La diferencia entre control cinemático y dinámico es de que el control cinemático mayormente tiene que ver con las posiciones en el espacio cartesiano o en el espacio de articulación, o sea, el movimiento o las referencias, cómo se generan esas referencias, ¿no? Ya sea en el espacio cartesiano o en el espacio articular. Y el control dinámico es ya aplicar las fórmulas de la dinámica del robot para poder desarrollar algún tipo de controlador que pueda llevar a esas posiciones generadas por el control cinemático, ¿ya? Esa sería la diferencia entre ambos tipos de control, el cual hace diferencia al Barrientos, ¿no? En cambio, el otro libro, el Kelly, Rafael Kelly, no, ya de frente se va al control dinámico, no hace referencia a lo que es el control cinemático. Y, ¿no? Entonces, y es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Ya el control dinámico como tal. ¿Se acuerdan que en la práctica de la semana anterior, en la última pregunta decía control cinemático, ¿no? A ver, lo tengo aquí a la mano. En la guía de laboratorio 4, ¿no? El ítem 3.2 al final decía control cinemático de movimiento. Ahí es donde se encuentra una velocidad articular en base a la inversa del jacobiano del robot, ¿no?
que multiplica a la posición y orientación del robot en el espacio cartesiano. A través de eso se hacía el control cinemático. El barrientos también lo explica un poco eso. Entonces ya, vayamos a lo nuestro. Y este material que he preparado en base al libro de Kelly, ¿no? Igual como el caso de la dinámica. Un par de consideraciones antes de empezar sobre el control de posición. Uno, el problema del control puede realizarse en el espacio de las articulaciones o en el espacio de la tarea. El espacio de la tarea es el espacio cartesiano, ¿no? O sea, en el espacio donde se desarrolla, se mueve el efector final del robot. Y el robot se mueve donde va a hacer alguna aplicación, ¿no? O un movimiento, etc. Y eso es en el espacio cartesiano. Algunos, en la literatura, unos le llaman el espacio cartesiano, otros le llaman el espacio de la tarea y otros le llaman el espacio operacional. El espacio operacional. En nuestro caso, bueno, yo le he puesto la tarea, ¿no? Pero también yo voy a estar hablando como el espacio cartesiano, ¿ya? O sea, tengamos en cuenta eso. Entonces, que quede presente esto, ¿no? La primera consideración. Entonces, se realiza control en el espacio de las articulaciones o en el espacio de la tarea o cartesiano. Lo voy a pintar mejor cartesiano, ¿ya? En cualquiera de los dos espacios. Definitivamente, para mover el robot entiende articulaciones, ¿no? O sea, al final, si se hace control en el espacio cartesiano, eso por cinemática inversa tiene que cambiarse al espacio articular. Entonces, es por eso que el espacio cartesiano es más difícil hacer ese control y también es muy poco, ¿no? Uno revisa la literatura, hay muy poco control en el espacio cartesiano. Casi todo el control se hace en el espacio de las articulaciones. Casi todos los libros de control, todo lo hacen en el espacio de las articulaciones. Por eso, colocamos aquí, en el presente capítulo se estudiará el control en el espacio articular. Y también se va a considerar un robot con articulaciones rotacionales, ¿ya? O sea, todo lo que estemos desarrollando en este capítulo, asumimos que las articulaciones son rotacionales y que se está haciendo un control en el espacio articular. Muy bien, entonces quedando claro el ítem 1, pasamos al ítem 2, o a la consideración 2. El diseño mecánico del manipulador influye en el tipo de controlador a utilizar. Es decir, que yo no puedo aplicar el mismo controlador para un robot y debe darle igual para otro robot, ¿no? Aquí se pone un ejemplo, dice, por ejemplo, el problema de control para un robot cartesiano es muy diferente al de un robot manipulador antropomórfico. Entonces, el diseño mecánico influye en el tipo de controlador a utilizar. Entonces, no es, digamos, un controlador, no es una aplicación horizontal que se aplica a todos los robots, ¿no? Va a depender del tipo de robot. Muy bien, entonces con estas dos consideraciones, entonces pasamos ya a la formulación, ¿ya? Del control de posición. Si es que no hay alguna pregunta, por supuesto, ¿no? Alguien puede desconectar su micrófono y hacer la pregunta respectiva. De igual manera, si yo estoy explicando algo, si alguien desea que se le explique algo o remarque algo, entonces desconecta su micrófono y me lo dicen. Profesor, esto quisiera que repita, o esto no entendí. Entonces veamos la formulación. Consideremos el modelo dinámico del robot, ¿no? Que vimos en el capítulo anterior, de n grados de libertad. Hay algo interesante, algo, digamos, que hay que tomar en cuenta. Se consideran eslabones rígidos, o sea que los eslabones son sólidos, ¿no? Y también sin fricción.
El indicar que es sin fricción significa que en la fórmula no va a entrar el término de pares de fricción, ¿no? Ese es el F de Q punto, ¿no? De la ecuación del capítulo anterior. Entonces, esa F de Q punto la retiramos, porque asumimos que este análisis es para robots que no tienen fricción, es decir, ideales, ¿no? Y actuadores ideales, dicen también, ¿no? Y actuadores ideales. Entonces, la fórmula esta que encontramos, ¿se acuerdan? En el capítulo 4, ver, aquí lo tengo. Me voy al capítulo 4. Este es el material del capítulo 4 y me voy a la fórmula número 12. Aquí está, ¿no? Cuando vimos el tema de la fórmula general acá. Fórmula general del modelo dinámico, ¿no? Entonces partimos de la energía cinética, la energía potencial, la ecuación de movimiento de Lagrange, se hizo algunas consideraciones y llegamos a esta, ¿no? A la tau igual a m por q dos puntos más c por q punto más g de q, ¿no? Esta ecuación la he replicado aquí en el capítulo 5, m q dos puntos más c q punto más g de q igual a tau. Solo que el tau lo he puesto a la derecha. Entonces, esto mismo se puede expresar en términos del vector de estado, ¿no? También se dijo esto, ¿no? En el capítulo 4. Acá está, ¿ven? Dice, la ecuación general del modelo dinámico es una ecuación diferencial vectorial no lineal en el estado Q y Q punto, es decir, posición y velocidad, dado que existe la inversa de M, ¿no? De la matriz de inercia. ¿Por qué existe la inversa de M? Porque M es una matriz definida positiva. Y en la matriz definida positiva, su determinante existe. Y si existe el determinante, entonces existe la inversa. Entonces también indicamos esta fórmula 13, la ecuación de malla cerrada en términos del estado Q y Q punto, ¿qué cosa? Simplemente sacar la derivada a ese vector de estado, ¿no? Derivada de Q es Q punto, derivada de Q punto es Q dos puntos. Pero de la fórmula 12, despejamos Q dos puntos y nos va a salir el segundo elemento de este vector, ¿no? De la derecha. M a la menos 1, que multiplica tau menos CQ punto por G de Q. ¿Ven? Muy bien. Entonces nos vamos nuevamente a nuestro capítulo y simplemente les replicar esas dos fórmulas, ¿no? La fórmula general de la dinámica o su expresión en términos del vector de estado. Entonces decimos, el problema de control de posición puede enunciarse como: dada una posición articular deseada, Q sub D, que es constante. Aquí le he colocado esto entre paréntesis que dice, si Q sub D no fuera constante, se estaría hablando del control de movimiento. Bastante sencilla, ¿no? La diferencia. O sea, la Q sub D, que es Q deseada, si es fija, ¿no? En un punto fija, entonces se le obliga al robot a irse a ese punto. Entonces, ese es un control de posición. Pero si llega a ese punto, luego le decimos, ese Q sub D lo empieza a mover, ¿no? Entonces, el robot va a seguir a ese Q sub D, luego lo sigo moviendo, estamos hablando ya de un movimiento, bueno. Entonces, ahí estaríamos hablando de control de movimiento, cuando el Q sub D no es constante. Para este caso del control de posición de este capítulo, vamos a considerar que el Q sub D es constante. Entonces, continuamos. Dice, se trata de determinar una función vectorial tau, de tal forma que las posiciones articulares del robot lleguen asintóticamente a Q sub D.
Es decir, debería cumplirse la fórmula 3, que dice que el límite de Q de t, o sea, Q que depende del tiempo, cuando este tiempo se convierte en infinito, o tiende a infinito, debe llegar a Q sub d. Bastante sencilla, ¿no? La definición. En el tiempo, cuando el tiempo crece, el Q debe de llegar a Q sub d. Eso debe de cumplirse. ¿Quién debe cumplir eso? La función vectorial tau, ¿no? Esta función vectorial tau. ¿Qué cosa es tau? Dice, tau es una función vectorial no lineal que depende de Q, Q punto y Q dos puntos, denominada ley de control. ¿Ya? Miren, tau. ¿Qué cosa es tau? Es una función vectorial no lineal de Q, o sea, de la posición. Q punto, velocidad, Q dos puntos, aceleración, denominada ley de control. Entonces, acá hay un término nuevo, un elemento nuevo, que se llama ley de control, ¿ya? La ley de control. Es el que nos va a permitir hacer diferencia entre los diversos tipos de control, ¿no? Entonces, la expresión, la representación matemática de esta función vectorial tau es la de la fórmula 4. Entonces, tau es una función tau que depende de Q, Q punto, Q dos puntos, la M, o sea, la matriz de inercias, la C, la matriz de Coriolis y fuerzas centrífugas, y G, la matriz de gravedad, ¿no? O el vector de gravedad. Ponemos una nota, dice, nota, para fines prácticos es deseable que el controlador no dependa de la aceleración. Y es la verdad, o sea, nuestros controladores no van a depender de la aceleración, porque en verdad basta con considerar solamente la posición y la velocidad y es suficiente para tener una precisión, ¿no? Adecuada. Y de pasaditas se simplifican nuestras ecuaciones, nuestras fórmulas. El control en lazo cerrado se puede graficar como. Aquí está, la figura 1. Tenemos aquí el robot. Además, ¿qué recibe como entrada también? Un